Hola, ¿cómo les va? Espero que estén bien. Una vez más nos reunimos para compartir la palabra de Dios. La verdad que es un privilegio enorme poder estar con ustedes pasando este tiempo precioso que Dios nos da. Mi nombre es Diego Medina, el pastor de la iglesia de Villa Ballester, y le doy a todos las bienvenidas. Si nos está visitando por primera vez, es un gozo enorme el poder compartir la palabra de Dios con vos. Y espero que puedas encontrar eso que estás buscando en tu corazón, que seguramente lo vas a poder encontrar, porque para Dios no hay nada imposible. Solo Dios puede restaurar los corazones y traer la salvación para tu vida. Amén. Así que, pero antes de comenzar vamos a orar por las peticiones, por los hermanos de la iglesia, por la nación argentina, por cada pastor de la iglesia Casa del Alfarero que va a estar predicando la palabra de Dios, por todo lo que está pasando actualmente con las personas vulnerables, los ancianos, las mujeres embarazadas, nuestros niños, amén, por todo este tema de la pandemia, que no les llegue a ellos, amén. Vamos a hablar por eso. Y si tenés alguna dolencia física, te animo a que pongas tu mano ahí para orar, para creer en un milagro de Dios, porque Dios, escúchame bien lo que te voy a decir, Dios es el que puede traer la sanidad para tu vida y para sacarte de toda esa dolencia física que estás padeciendo. Así que vamos a orar. Padre, yo te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. Venimos delante de tu presencia en esta hora para decirte gracias. Gracias, Dios, por este momento, gracias por este privilegio y decirte que sin ti, Señor, nada somos y que necesitamos de ti. Ayúdanos en este tiempo, ayúdanos en este momento, Padre Santo. Manifiéstate de una manera sobrenatural, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, pero nos unimos en oración ahora, Padre, para clamar por la vida de nuestros hermanos y hermanas de la congregación, que esté trayendo, Señor, sanidad, esté trayendo provisión, esté trayendo sabiduría, fortaleza en cada una de estas personas, en cada hombre, en cada mujer, Padre. Que tu protección divina esté sobre cada una de estas personas, en el poderoso nombre de Jesús. Padre, oramos por cada pastor de la iglesia Casa del Alfarero que va a estar predicando de tu palabra, Dios, que traigas convicción en esos corazones, que traigas arrepentimiento en esas almas que van a estar escuchando el mensaje de tu palabra, Dios, que vengan a tu presencia, que se vuelvan a ti, Dios, en este tiempo, en el poderoso nombre de Jesús. Oramos por las personas vulnerables de la nación argentina, por los ancianos, por las mujeres embarazadas, por los niños, Padre Santo, que este virus del coronavirus no toque sus vidas, al contrario, tu mano poderosa esté protegiendo, Padre Santo, estas vidas en el nombre poderoso de Jesús. Oh bendito Dios, gracias te damos, Señor. Oramos también, Padre, por las personas que están padeciendo algún dolor físico, Dios. Oh bendito Dios, que traiga sanidad en estas vidas, en el poderoso nombre de Jesús. También, Señor, aquellas personas que se sienten angustiadas, desesperadas, nerviosas, ansiosas, en fin, todo ese mal dentro de sus corazones, Padre Santo, que tú traigas sanidad, Señor, traiga fortaleza en el nombre poderoso de Jesús. Padre, ponemos todo en tus manos y glorifícate, Padre, a través de este mensaje, que muchas almas, Señor, sean tocadas, sean ministradas por el poder de tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a alabar a Dios. Gracias, Señor. Ignoro derechendere, oh Espíritu Santo de Dios. Gracias, Jesús. Gracias. Oh, aleluya. Gloria a Dios. Recordando que estamos los días jueves, 19 horas, domingos, 11 de la mañana, 19 horas por la tarde, donde un ratito antes nos vamos a juntar para orar, amén, para preparar nuestro corazón y poder recibir la palabra de Dios. Estamos también orando todos los días, de lunes a lunes, de 7 de la mañana a 8 de la mañana, donde también te animo a que te unas en la oración. Qué importante la oración, hermano y hermana, y para todas aquellas personas que tampoco no saben con respecto a la oración tiene poder. La oración del justo tiene poder. La oración tiene poder. La oración abre las puertas de los cielos. La oración trae la mano poderosa de Dios en favor de sus hijos, supliendo las necesidades, pero también tocando las vidas. Así que te animo a que lo hagas, a que te unas en la oración, porque la verdad que va a ser de mucha bendición para nuestras vidas y también para tu propia vida. Estamos los martes también de ayuno de oración, donde a las 18 horas
entregamos el ayuno y oración a nuestro Dios. Amén, gloria a Dios. Estamos también todos los domingos del año en la radio 88.3 FM Cristiana, donde a partir de las 4:30 de la tarde a 5 de la tarde van a estar pasando el mensaje de la palabra de Dios de mi pastor Fernando Ferraro. Gloria a Dios. Te animo a que también puedas compartir ese medio evangelístico que es muy importante para tocar las vidas. Seguimos juntando también de nuestros diezmos y ofrendas en cada servicio, donde lo ponemos en un sobre, y en el momento dado nos vamos a juntar para poder retirar las ofrendas y diezmos y poder afrontar los gastos que tenemos todos los meses como iglesia. Te animo a que sigas siendo fiel para la obra de Dios. Gloria a Dios, gracias Jesús. Ya tenemos todos los anuncios y vamos a la palabra de Dios. Me alegra una vez más poder compartir esto que es muy importante para mi vida y también espero que sea para la de ustedes también. Vamos a 1 de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 11. Y hoy quiero predicarte con respecto a deshacer toda obra del diablo. Gloria a Dios en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a leer. Dice así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, dice, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Escuchaste? Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él, no peca. ¿Escuchaste? Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. Versículo 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Voy a orar por esta poderosa palabra. Padre, yo te doy gracias por esta palabra, Dios. Y ayúdame, Dios, a predicarla, Padre Santo, en la vida de todas las personas que nos estén mirando a través de este video. Glorifícate, Padre, y te doy gracias por este privilegio de predicar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. En esta carta, el apóstol Juan hace referencia a que somos llamados como hijos de Dios por el puro amor y el puro afecto de nuestro Dios hacia nosotros, y que el mundo no nos conoce, dice la palabra de Dios, porque no le conoció a Él. Interesante y cierto a la vez, porque cuando entregamos nuestras vidas a Cristo, nuestras costumbres, nuestros pensamientos, nuestros hábitos empiezan a cambiar, y muchas personas que nos conocían antes, al vernos cambiado, se quedan asombrados por el cambio. ¿Cuántos saben eso? Nosotros antes hacíamos ciertas cosas, pensamos de cierta manera, y las personas que nos conocen ahora vemos que tenemos un cierto cambio. Dicen, pero pará, ¿cómo pasó esto? Antes vos hacías ciertas cosas y decías ciertas cosas y ahora no las sé. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y eso es bueno que te digan. ¿Por qué? Porque es una señal de que Dios está trabajando en tu vida, está obrando en tu vida. Mucho peor sería, y sería de alguna manera triste, que estás yendo a la iglesia, ¿no? Y que no vean ese cambio en tu vida. ¿Por qué? Porque vos todavía estás practicando, por decirlo así, el pecado. Estás haciendo la vieja vida. Continúas con tu vieja vida, continúas con tus viejos pensamientos, continúas con tus malos hábitos.
Y déjame decirte que eso no tiene que ser así. Dice el apóstol Juan en el texto principal, en el verso 2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Dice que nosotros ahora somos hijos de Dios y esto es una verdad para toda aquella persona que aceptó al Señor Jesús en su corazón. Amén. Y que ahora tenemos una vida nueva y muchas veces nos olvidamos de esta verdad. Usted como yo somos hijos de Dios y ¿sabe lo que eso significa? Muchas veces yo hago esta pregunta y las personas no saben qué significa ser un hijo de Dios. Y tenemos que saber eso. Mirá lo que dice, que nosotros, por ejemplo, que nosotros antes de conocer el amor de Dios, antes de conocer a Jesús, estábamos muertos en nuestros pecados. ¿Cuántos saben eso? Y teníamos un velo en nuestros ojos para que no viéramos la verdad. Pero en Cristo Jesús ese velo se quitó. Mirá lo que dice en 2 Corintios, capítulo 3, versos 16 y 17, dice: pero cuando se conviertan, escuchá, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y en Romanos 8, y escucha esto, versículo 15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. Gloria a Dios, el Señor mismo nos adoptó. Antes de conocer a Jesús estábamos muertos en nuestros pecados, estábamos muertos espiritualmente, éramos huérfanos espiritualmente, no teníamos Padre celestial. En fin, sin embargo, Dios en su amor se da a conocer delante de nuestras vidas y nos adopta. En el verso 17, mira lo que hace también el Señor Dios para nuestras vidas. En el verso 17 de Romanos 8 dice: y sí, hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, tenemos una herencia también en el cielo, más allá de ser hijo de Dios. Tenemos herencia en el cielo, tenemos riquezas espirituales en Cristo Jesús. Ahora, miremos y pensemos un poco todo lo que Dios nos da en favor de nuestras vidas. Pero lamentablemente, todo esto lo podemos perder si estamos dispuestos a seguir pecando. Si no estamos dispuestos a no renunciar a nuestra vieja vida. Todo esto favor de parte de Dios, todo este regalo de parte de Dios, toda esta identidad nueva que Dios nos da, lo podemos perder. Dice en el verso 4 al 6 de nuestro texto principal de 1 de Juan, capítulo 3, dice: todo aquel que comete pecado, y escucha bien esto, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, dice. Y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él, y escucha, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Gloria a Dios. Dice que todo aquel que permanece en Él no peca, dice la palabra. Y acá está la clave. Acá está la incógnita de muchos que dicen: no puedo dejar de pecar, no puedo dejar de pensar mal, no puedo perdonar. Y así pasan por el resto de sus vidas con la frase popular: no puedo. El permanecer en Cristo, y vamos a profundizar eso, es muchas veces mal interpretado. Es como si eso tendría que ver con algo místico para permanecer en Jesús. Oh, no, me tiene que bajar la nube, o una luz blanca tiene que iluminar mi vida, o para sentir la presencia de Dios. Ahora sé que permanezco en Cristo. Pero déjame decirte algo, que eso lamentablemente no es así como vos pensás. El permanecer en Cristo es una decisión, no es una emoción. Repito, el permanecer en Cristo es una decisión tuya como la mía, no es una emoción. Y el Señor Jesús deja bien en claro esto, que nuestra unión con el Señor Jesús
depende de su gracia. Gloria a Dios. Como dice en Juan 14, versículo 2, y lo vamos a leer. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Amén. Es el Padre Celestial que nos unió, que nos injertó en Cristo, como si Él fuera un jardinero, ¿no? Que nos va limpiando cada día, que nos va podando de toda impureza, de toda inmundicia cada día. ¿Para qué? Para lograr ser la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesús. Dice en Juan 15, versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra de Dios te limpia. Y todo esto es por pura gracia de Dios. El permanecer en Él significa entonces que tenemos que ser obedientes a su palabra, como dice también en Juan 15, versículo 7, dice, si permanecéis en mí, dice Jesús, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Hay un mandato de parte del Señor Jesús y una promesa también de parte del Señor. En Colosenses 3:16, también refiriéndose a la palabra de Dios, dice Pablo que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. Amén. Entonces, el permanecer en Cristo Jesús significa permitir que la palabra de Dios limpie mi mente, limpie mi corazón y dirija mi voluntad a la voluntad del Padre Celestial. En otras palabras, mi relación con Cristo va a ir ligada directamente con la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es aprender a descansar en su palabra, que son vida y bendición. Y es una decisión de parte tuya como la mía, permanecer en su palabra. Así vamos a permanecer en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Eso siempre y cuando usted quiera la bendición de Dios. Por eso te digo que es una decisión. Entonces en el versículo 6 deja bien en claro esto. Todo aquel que permanece en Él no peca. Y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Me hago entender? Entonces deja bien en claro que la persona que sigue pecando es porque verdaderamente no le interesa permanecer en Cristo. La palabra de Dios no está fluyendo a través de esta vida. No lo conoce. Hay muchos que dicen, sí, yo conozco de Dios, creo en Dios, pero la palabra de Dios no la viven. No permanecen en Cristo Jesús. Y por eso tienen una vida de pecado. Por eso todavía siguen pensando mal y haciendo cosas malas. Gloria a Dios. Y esto es lo que nos está diciendo el Señor Jesús. Es para todos nosotros que estamos dentro de la iglesia. Ahora, ¿cuántos dicen amén? No es para la persona, para tu vecino, o para esa persona, ¿viste? Porque siempre cuando nos habla la palabra de Dios, siempre miramos para la persona de al lado. No, es para vos. No es tampoco para tu vecino que escucha heavy metal todos los días, hasta romperte los oídos. No, es para vos que todavía no decidís en cambiar tu vida en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Obviamente las personas del mundo no conocen nada de Dios y están atrapadas en el pecado y necesitan ser salvados. Pero ahí en ese momento es cuando nosotros entramos. Dios nos salvó para un propósito y a su vez nos perdonó para cambiar nuestras vidas y ser de testimonio vivo y verdadero ante Dios. Y ser un puente de bendición para esas almas que no conocen de Dios. Y esto es importante. Gloria a Dios. Entonces, viendo la escritura en 1 de Juan, capítulo 3, y vamos adelantándonos con los versículos. Versículo 8 en adelante dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Gloria a Dios. El versículo 8, como vemos, va más profundo todavía para entender de qué lado estamos. Y esto nos da una claridad
de que no hay intermedio, no hay grises. O estás del lado de Dios o estás del lado del diablo. Lo dice en el versículo 8, dice que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, escuchad, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por si no lo sabías, diablo significa acusador, adversario, oposición. El diablo es el que se opone a Dios. Es el que se opone en contra de la voluntad de Dios. El diablo es el que se opone a todo hijo, hija de Dios, para que no hagan la voluntad de Dios. Por eso en el verso 10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, escuchá, no es de Dios. Gloria a Dios. Y en esta parte es donde entramos todos. Pastores, evangelistas, maestros de la palabra, profetas, creyentes, ministerios de la iglesia, todo lo que están involucrados en la iglesia, todos. Si nosotros no hacemos justicia de parte de Dios y no amamos a nuestros hermanos, no somos de Dios. ¿Qué te parece? Y si vos no sos de Dios, ¿a quién le perteneces? Buena pregunta para meditar. ¿Qué cosas todavía no estoy haciendo bien? ¿Qué cosas malas están dominando mi vida? Pregúntate, meditalo. Gloria a Dios. Vamos a Mateo. Vamos a Mateo 7. Y mira lo que dice el Señor. Mateo 7, versículo 21 en adelante. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Gloria a Dios. Entonces, como vemos, como dice recién nuestro Señor Jesús, vamos a entrar al cielo si estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios y no tu propia voluntad carnal. Gloria a Dios. Volvamos al texto principal de Primera de Juan, capítulo 3. Gloria a Dios. Verso 9. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Gloria a Dios. Entonces, para poder entrar al reino de los cielos, necesitamos nacer de nuevo, como dice nuestro Señor Jesús. En Juan 3:3 dice el Señor Jesús, respondió Jesús, le dijo, de cierto te digo, repite 2 veces, de cierto te digo. ¿Por qué repite 2 veces? Porque es algo muy importante que Dios nos está hablando a nuestras vidas. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces el Señor Jesús nos está hablando de un nacimiento espiritual. Obviamente que nuestro cuerpo no puede nacer de nuevo porque ya lo hizo, ya nació. Pero nuestro espíritu y alma, cuando nosotros nacieron prácticamente desconectados de Dios. ¿Por qué? Por la causa del pecado. Por eso es que vino el Señor Jesús, el Hijo de Dios, para volver a conectarnos con Dios. Nuestro espíritu y nuestra alma vuelvan a tener vida en Cristo Jesús. Y no solo eso, sino también vino Jesús, como dice la palabra de Dios, para deshacer toda obra del diablo en las vidas de las personas. Y a veces nos olvidamos de este tremendo milagro que hizo el Señor Jesús en favor nuestro. Y nos dejamos apagar por distintas circunstancias. La pregunta es ¿por qué? ¿Será porque todavía estamos batallando con cosas que todavía no le rendimos a Dios? Esas áreas ocultas que todavía no tienen la luz de Cristo, que todavía hace que sigamos pecando. En fin, pregúntate.
Entonces, si todavía esa área no está en Cristo Jesús reinando, el que está dominando es el diablo. Lo dice la palabra de Dios acá. Todo aquel que practica el pecado es del diablo, dice, verso 8. Entonces, todo eso que está dominando tu vida, ese pecado, en donde la esencia prácticamente diabólica es oponerse a Dios, es influenciarte a que te rebeles en contra de Dios, a que vivas una vida de mentira y derrota. La rebelión es una maldición para tu vida. La rebelión es un síntoma que te muestra que no querés obedecer a Dios. Y si tenés eso es porque todavía hay cosas que tenés que rendirte a Dios completamente. Hoy todavía hay hábitos, todavía hay pensamientos que estás practicando que son malos y que te llevan a pecar. Como dice en el verso 8. El que practica el pecado es del diablo. Gloria a Dios. Hay una gran diferencia en tener pecado y practicar el pecado. Por ejemplo, todos nosotros, todos los seres humanos, cuando nacemos en pecado. ¿Por qué? Por la desobediencia que hizo Adán y Eva en Génesis 3. Léalo en tu casa, lee todo el capítulo de Génesis 3, ahí te va a mostrar la desobediencia que hizo Eva y a su vez arrastró a Adán. Y desobedecieron el mandato de Dios para que no coman el fruto. Y a través de esa desobediencia entró la rebelión. Y entró el pecado al mundo. O sea, después todas las generaciones que nacieron después de Adán y Eva, o sea, todos nosotros nacimos en pecado. Ahora, tuvo que venir el Señor Jesús a restaurar nuestras vidas, a librarnos del pecado. Pero otra muy distinta es cuando ya fuiste salvado, ya fuiste sanado, perdonado, y que vos sigas pecando, que vos sigas practicando el pecado. Ahí hay una gran diferencia. Gloria a Dios. Entonces, quienes practican todavía el pecado son aquellas personas que quieren pecar. No les importa si está mal o no. Y esto está referido a que están muertos espiritualmente. En Santiago 1, vamos a ir ahí. Santiago 1, versículo 15 y 16. Y escuchad la palabra de Dios lo que dice. Entonces, la concupiscencia, después de que ha concebido, da luz al pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y escucha esto, amados hermanos míos, no erréis. No erréis. Gloria a Dios. Entonces, como vemos por esta causa, Dios no puede tener una comunión, una relación con una persona que no quiere dejar de pecar. Esta vida es una vida que está completamente sin esperanza y sin Dios. Es una vida de derrota. Cuando entregamos nuestras vidas al Señor Jesús, debemos andar y permanecer en Él. ¿Cuántos saben eso? Puede pasar que cuando vos empezás a caminar el camino del cristiano, cuando vos aceptás a Jesús, puede pasar y es seguro, es que vas a ser tentado a dejar el camino de Dios. ¿Cuántos saben eso? ¿Por qué? Porque nosotros todavía vivimos en la carne. Y nuestra carne es pecaminosa. Y tiene deseos carnales que van en contra de lo que dice Dios. Dice en Santiago 1, versículo 14. Mira lo que dice. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Repito. Cada uno es tentado. Y esto está hablando en líneas generales. Todos somos tentados. Muchos se sienten condenados por esta causa. No, pastor, yo no puedo, sigo pensando mal, sigo sintiendo mal, sigo sintiendo esa tentación a pecar. No, soy indigno. Déjame decirte, es algo normal. ¿Entendés? Que vos sientas esa tentación. Lo que no es normal es que vos te dejes dominar por eso. Y ahí vamos a profundizar a la palabra de Dios. Pero mirá lo que dice en primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Repito, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Es su mandato. Y esto puede ser posible, sí, créalo, puede ser posible.
porque si no hubieran escrito la palabra de Dios esta parte. Miremos nuestro máximo ejemplo, nuestro Señor Jesús. Vivió una vida como un ser humano, con las mismas limitaciones que nosotros y condiciones, pero con la diferencia de que no pecó nunca. ¿Vos te pensás que el Señor Jesús no sintió deseos carnales o malos pensamientos? Si no, vos fijate, andate a la palabra de Dios en Mateo 4, capítulo 4, que habla de la tentación. Tuvo 40 días. No comió y no bebió, 40 días. Y en su debilidad vino, ¿quién? Vino el enemigo a tentarlo, a que aborde todo el plan de Dios. Y Jesús se mantuvo fiel al propósito de Dios. ¿Vos te pensás que el Señor Jesús no sintió debilidades? No sintió cosas, pero Él no se dejó dominar por los deseos de la carne. Escúchame, Él no se dejó dominar por los deseos de la carne. Mira lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 4:15. Mira lo que dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Escuchaste? Sino uno que fue tentado en todo, dice. Fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y esto nos da esperanza a nosotros, saber que Jesús pasó por nuestras mismas tentaciones también, pero con la gran diferencia que no pecó, se mantuvo fiel a Dios. Y este es el ánimo que tenemos que tener en esta noche, vos y yo, hermano, hermana, de no dejarnos dominar, de dejar de practicar el pecado, de decirle sí a Cristo y no a las cosas malas. Gloria a Dios. Vamos a Romanos 8, versículo 3 en adelante. Y dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Escuchaste? Y escucha esto, versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿Escuchaste? Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios, y escucha esto, mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Repito, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Gloria a Dios. Entonces, como vemos, si seguimos practicando el pecado, si seguimos dudando del amor de Dios, si seguimos con nuestras dudas y desconfianza hacia Dios, si seguimos diciendo con la famosa frase, no puedo esto, no puedo dejar de pecar, no puedo dejar de pensar, no puedo de sentir esto, no puedo perdonar, y déjame decirte algo, si no estás del lado de Dios, y lo dice la palabra de Dios, estás del lado del enemigo. Y el enemigo está dominando tu vida. Y te está haciendo vivir una vida miserable y de derrota. Que hoy eso se puede cortar, depende de tu decisión. Gloria a Dios. Entonces, si seguimos practicando el pecado, es porque todavía vivimos en los deseos de la carne. Y como consecuencia nos ponemos como enemigos de Dios. Lo dice la palabra de Dios. O sea, todavía le pertenecemos ¿a quién? Al enemigo. A lo mejor vos no te das ni por enterado, no te das cuenta. Pero si seguís en esa condición, el final es muerte. Es muerte eterna. Y hoy Dios te está llamando la atención. Te está llamando para que no sigas caminando por ese camino de mentira. Es hora de tomar la decisión. De vos depende. Practicar la justicia de Dios, entregarnos completamente a Dios
y tener la vida eterna, dejar que el amor de Dios toque mi vida y tomar la decisión de permanecer en su palabra, como dice acá la palabra de Dios, y dejar que la voluntad mía, la voluntad de Dios se manifieste en mi vida. Gloria a Dios. O continúas con los deseos de la carne sabiendo de que tu final es la muerte. No pierdas tiempo. Dios te está llamando a que te conviertas en un verdadero hijo, hija de Dios. Hoy es el tiempo. Gloria a Dios. Este es el mensaje de la palabra de Dios que quiero dejarte. Y más que es un llamado de atención, de exhortación, que Dios nos deja en esta noche, para todos nosotros, para que entregamos toda nuestra vida a Cristo Jesús, pero todas nuestras vidas, todo nuestra mente, todo nuestro corazón, todo nuestro cuerpo, todo hay que dárselo a Dios, para ser un verdadero hijo de Dios. Amén. Así que no pierdas tiempo. Si nos estás mirando por primera vez, y estás viviendo una vida de derrota, totalmente de mentira, y querés cambiar, querés conocer a Jesús, querés vivir una vida de victoria, una vida de amor, una vida plena, abundancia, solo tenés que hacer una oración y que yo voy a ayudarte a hacer. Y es aceptar a Jesús en tu vida. Deja que entre el cambio en tu vida, deja que entre el poder de Dios en tu vida, deja que entre la bendición, la paz. Todo lo que tu corazón desea, Dios te lo puede dar, solo haciendo una oración en este momento. Así que repetí conmigo: Señor Jesús, yo te doy gracias por esta palabra, te abro mi corazón, te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Te pido perdón por mis pecados y ayúdame a ser un hijo y una hija de Dios. Que cuando vengan las tentaciones, tú me des la fuerza. Que cuando vengan los malos pensamientos, tú me des la sabiduría y la fortaleza para avanzar, Padre, y no retroceder. Ayúdame. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hiciste esta oración. Ya sos parte del reino de Dios. Dios no te va a abandonar. Ahora es tu decisión permanecer en Cristo Jesús. ¿Cómo? A través de la palabra de Dios, a través de la oración, a través de la entrega cada día, a través de buscar la presencia de Dios cada día. Porque haciendo eso es cuando nosotros vamos a permanecer. Y te digo más, hiciste esta oración de fe que no solo entró Jesús a tu vida, sino que volviste a nacer. Volviste a nacer de nuevo. Dice la palabra de Dios que todo aquel que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y el aceptar a Jesús y el permanecer en su palabra es volver a nacer de nuevo. Y haciendo estas cosas vamos a poder ver el reino de Dios en nuestras vidas. Amén. Así que te animo a que sigas, a que permanezcas, a que sigas fiel a Dios y Dios te va a recompensar y te va a ayudar. Así que este es el mensaje. Si te gustó, poné like, por favor. Si no te suscribiste, que te puedas suscribir. Y como siempre digo, que puedas compartir esta palabra de Dios en muchas personas. Espero que esta palabra de Dios te abra la mente, te abra el corazón para verdaderamente tomar una decisión por Cristo Jesús. Si lo haces, no te vas a arrepentir. Al contrario, te vas a fortalecer y vas a poder ayudar a otros a que se conviertan a Jesús. Gloria a Dios. Así que este es el mensaje. Espero que compartas y nos vemos en la próxima. Dios los bendiga mucho. Nos vemos.